Buenos días a todos. Los saludamos desde Bogotá con el programa de ICA, un grupo de investigación que busca unir ciencia y arte a través de conversaciones. Este capítulo se llama Chamanismo, cultura ancestral. Vamos a ver pues cuáles son los límites de esta noción para muchos de los invitados. Entonces, empezamos presentándoles al doctor Fernando Urbina Rangel. Tenemos el honor de tenerlo, filósofo, experto en mitología y arte rupestre. Es un gran contador de historias y él conoce muy bien el mito de la serpiente águila, el hombre serpiente águila. Hablaremos de este tema. También está con nosotros Laura Huertas Millán, un honor, muy conocida en el mundo del cine y del arte. Ella nos va a hablar de cine y fármaco. Y Selnich Vivas Hurtado, que es pues escritor, editor, experto en lenguas indígenas, así que pues estamos acompañados de los mejores en este tema. Entonces yo quiero dejarlos pues que inicien cada uno su propio relato, nos cuenten. Fernando, para empezar, tu relación con ese mito del hombre serpiente águila, ¿no? Y luego Laura, que nos hable de la noción de fármaco, del cine, qué tanto está relacionado con su cine con este tema o no. Y Selnich pues, con su poesía, ¿no? Que nos cante, que nos hable desde las lenguas indígenas. Entonces, bienvenidos y los escuchamos. Muy buenos días a todos. Me encanta volverlos a ver, sobre todo a Laura, Laura Huertas, que hacía mucho tiempo que no la veía. Bueno, con Selig relativamente hace poco nos vimos y, en fin, con Laura Carbonell, que no nos conocíamos de vista, pero sí de viejos amigos, porque su padre es uno de mis grandes amigos. Bien, mi relación con el tema del hombre serpiente águila proviene a su vez de mi profunda relación con el abuelo José García. El abuelo José García era de la nación Muinani, que propiamente entre ellos se denominan Feneminaa. Este personaje llegó a mi vida en el año de 1974, cuando lo conocí aquí en Bogotá. Y de inmediato tuvimos una relación cálida, pues, y afectuosa. De todas maneras, él me hizo la prueba y me hizo esperar 2 años antes de invitarme a sentarme con él. Y ese sentarse, una invitación a sentarse con un abuelo amazónico, son palabras mayores. Es decir, que le acepten a uno la matrícula en Harvard, ¿no? O en una universidad por ese estilo, en la gran universidad de una maloca, como es el caso de los abuelos amazónicos. El hecho es que en 1976, pues me senté con el abuelo y él empezó a desgranarme su tradición oral, la que manejaba, que era muy, muy, muy vasta y en cierta medida atípica, porque conocí versiones de esos mitos un tanto insólitas en boca del abuelo José. Fue el caso del mito de Ejoma, el hombre serpiente águila, en la cual, por ejemplo, él, al hablar del origen de la humanidad a partir de la serpiente ancestral, incluía a todos los grupos humanos, todos. El que iba conociendo lo iba incluyendo. Algún día, allá en la maloca suya del Tacana, mmm, eh, llegó un islandés y él porque había mucho turista en Leticia y iban a parar a la maloca del abuelo. Entonces el abuelo le pregunta, yo estaba ahí presente, y bueno, ¿y usted de dónde es? Yo soy de Islandia. ¿Y eso dónde queda? Y entonces el muchacho le explicó el asunto, dijo, islandés, ya, ya. La siguiente vez en que él me contó el relato del hombre serpiente águila, o hizo alusión a él y hizo alusión al origen de la humanidad a partir de la serpiente ancestral, se refirió a los que salieron de allí y dijo, y los islandeses salieron también de ahí.
grupo que él iba conociendo lo iba incluyendo. Era un abuelo internacionalista, había viajado mucho. Era para mí un equivalente al Empédocles griego, ¿no? Ese que relativizó los dioses, porque el abuelo incluso fue lo suficientemente capaz intelectualmente para nunca decir que el otro estaba equivocado cuando narraba un mito un tanto diferente a la versión que él manejaba, que él lo acostumbrado entre los abuelos, entre el común de los abuelos. Ah, no, es que ese está equivocado, el mito es así. El abuelo José siempre decía, sí, eso también es así, solo que él lo ve de esa manera, su tradición es esa. No se oponían, eran complementarias las versiones, y eso me pareció un rasgo de inteligencia, de madurez cultural extraordinaria que pocos han logrado en el mundo occidental, ¿no? Que cada vez se radicalizan más en su teoría, en su escuelita de pensamiento, y excluyen a las otras. Bien, él las veía todas como complementarias. Ese relato, pues, me lo soltó un día en que se dio la coyuntura apropiada, lo he narrado en mi libro, de cómo salimos un día a cacería, cosa que hacíamos con frecuencia cuando yo lo visitaba, y percibimos 2 águilas, pues, y luego se sucedieron una serie de episodios en esa salida a cacería, que terminaron en la noche contando el relato de Tejoma, el hombre serpiente águila. Resumiéndolo, es un mito que alude a la esencia, diría yo, del chamanismo amazónico, ¿no? El hombre, un brujo, un gran brujo, pues un gran hechicero, un gran Aima, está interesado en dominar los saberes del fondo. Y el fondo, para ir al fondo en la Amazonia no se puede bajar generalmente a través de cuevas que son escasísimas, sino bajando en los ríos al fondo y en las lagunas al fondo. Y ahí se va al inframundo. Es lo habitual para poder ir al inframundo. Inframundo es un inframundo, por decirlo así, acuático, porque de ahí emergió el todo. Esa es la fábrica de la realidad. Y entonces él trata de convertirse en un animal que le permita llevar a cabo ese viaje. Y escoge convertirse en culebra, en anaconda. Y empieza la brujería para hacerlo, pero es un brujo un tanto descuidado, ¿no? Un tanto irresponsable. Y entonces un día cuando está con su mujer allá en la chagra, y ahí al lado de la quebrada, pues le entran deseos y tiene sexo con su mujer, ¿no? Con su propia mujer, con su esposa. Y hasta ahí dura pues la brujería, porque cuando se va a bañar en la quebrada, lo que ya se había formado en él de guyo, de boa, de anaconda, cae de su frente y se convierte en una culebrita. Hay un desdoblamiento pues de este personaje. Él se transforma de todas maneras en boa. Pero es una boa que no tiene control, porque no ha sido controlada con la integralidad del rito, ¿no? Que permite dominar esa fuerza que recién se convoca y se invoca y se convoca, pues. Entonces, él sigue su vida normal, abandona la brujería que está haciendo, o sea, es una brujería de transformación, de metamorfosis. Y sus hijas terminan encontrando ese animalito en la quebrada. El mito es muy largo, lo adoptan, lo crían, ¿no? en un pozo, ese pozo se va convirtiendo en laguna. Ese animal es inmenso. Hacen baile para convocar a las comunidades con el fin de mostrar de Joma orgulloso la mascota que tienen sus hijas, que es la mascota nunca vista, la más poderosa de todas, en fin. Y en el momento en que se hace el baile, al que se convoca a la gente para que traigan alimentos, entre otras cosas, para la serpiente, la hija más bonita del jefe
le ofrece en ofrenda a la serpiente, a quien llama golpeando el agua, le ofrece según la versión del abuelo, una masa de yuca. Según otras versiones de este mito, que hay muchas versiones, es una boruga que han traído los invitados. El hecho es que la serpiente no solamente devora el presente que se le ofrece, el don que se le ofrece, sino que también devora a la muchacha. Entonces el baile se convierte pues absolutamente en un desastre, en un escándalo, en un acto canibalesco, en el sentido de que este personaje pues ha devorado a la muchacha, y eso es terrible. El baile se deshace y viene luego una gran inundación, la laguna empieza a subir, se inunda todo, hay una especie de vuelta al caos, y es que el caos se propicia cuando se han interrumpido las reglas fundamentales. Y una de las reglas fundamentales dentro de estas comunidades es una prohibición absoluta al incesto. Y lo que ha ocurrido allí es una especie de incesto, porque este comistraje de la serpiente en el cuerpo de la muchacha, en el ser de la muchacha, es asimilado también a un acto sexual. Bien, el hecho es que sobreviene el caos, después la hija se le aparece en sueños al padre y le dice: tiene que vengarme, y para vengarme tienes que dejarte devorar por la serpiente, y cuando estés dentro la debes matar. Primero recuperar los poderes que ella llevaba, ¿no? Corporizados en los atuendos que ella llevaba en el momento del baile, la corona, los collares, etcétera, etcétera. Y luego que recuperes esos poderes, entonces la matas, ¿no? Para vengarme. Y así lo hace el padre. La aventura es muy larga, repito, el mito es muy largo, lo resumo simplemente. Y después de que la mata, una vez que el monstruo ha ido hasta el mar, en su viaje desde la laguna donde ocurrió el hecho, y ida y vuelta, un periplo que dura un año, entonces él termina matándola y repartiéndola con la hija sobreviviente, repartiendo sus trozos entre la gente en fragmentos iguales, exactamente iguales, para que nadie se sienta superior a otro. Y en ese momento las gentes van recibiendo sus denominaciones como pueblos, como etnias, y es de ahí donde salen los huitotos, los muinanes, los andoques, los bora, los miraña, todos los pueblos conocidos, y el viejo empezaba a enumerar pueblos: los alemanes, los franceses, los colombianos, los peruanos, etcétera, etcétera. Los bambuti, los enanos bambuti del África. Cuando un día le conté un cuento de los bambuti, porque se hacen intercambios de cuentos, él me contaba cuentos y yo le tenía que contar cuentos también. Entonces él incluía los bambuti, esos hombres chiquitos de que me habló el otro día, también salieron de ahí. Entonces toda la humanidad salió de ahí. Es muy interesante lo que cuentas porque digamos que esas mitologías de las que nos hablan siempre se interrogan mucho sobre el origen, ¿no? El origen de la humanidad, de la comunidad, el sentido que le puede dar un grupo indígena, pues, y toda esa simbología a su nacimiento, ¿no? Y a todo lo que lo rodea. Siempre quedan muchos misterios para el hombre moderno, digamos, de cómo comprender a fondo la mitología, porque hay unas simbologías, la serpiente, por ejemplo, es muy compleja. Entonces, después quisiera que ahondáramos un poquito más en la manera como tú has podido comprender esa mitología, esos símbolos, esas Pues sí, historias. claro. Pues mire, una de las cosas inmediatas que hay que afirmar acá, o que decir o que anunciar, es que la serpiente es un excelente animal para pensar. La expresión es de Levi Strauss, ¿no? Él dijo: hay animales muy buenos para comer y por eso se representan en el arte rupestre, pero hay otros que se colocan porque son buenos para pensar. Y eso da mucho que pensar. Sí, Y es el hecho que la serpiente es uno de los animales que más sirven para vehiculizar los pensamientos, para armar pensamientos, debido a su figura y a la complejidad que puede llegar a tener su figura, que puede ser desde muy simple, una simple línea, a una ondulación, ¿no? A una espiral, a un círculo cuando se devora mordiéndose la cola. Imagínense ustedes nomás eso,
un animal que se muerde la cola y se va devorando por la cola. ¿Qué le pasa a la cabeza cuando devora a la cabeza? Es una delicia de pensar eso, ¿no? Pues termina convirtiéndose en un punto. Y después del punto que sigue, la nada, pero arrancado por el círculo. ¿Y el círculo qué es? La totalidad en casi todas las culturas, ¿no? Cuando uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y qué es para usted la realidad? ¿Qué es para usted la totalidad? Generalmente dicen, bueno, la totalidad sí, y hacen un círculo. Eso es casi que como instintivo, ¿no? ¿No? Entonces, la realidad como totalidad y la nada después del punto. Las serpientes sirve para pensar la totalidad y la nada. Y así lo manejan los indígenas amazónicos. Bueno, Un sí. chamán, por ejemplo, es una persona que puede asumir, por decirlo así, la totalidad, pero también se puede volver a la nada cuando se introduce por su propio ano y desaparece. Muy interesante. Yo quisiera que pasáramos a Laura con esta nota tan profunda, tan filosófica de la nada y la totalidad, para que nos contaras también con respecto a tu arte, a tu cine, cuál ha sido tu aproximación al mundo indígena y también al arte en general, como lo estás componiendo, y la noción del fármaco de la que nos hablabas, que tú puedas explicarnos un poco cuál es este concepto y cómo tú desde tu sensibilidad leíste tus propias obras, ¿no? El laberinto, todo el tema del mambeo y demás que has ido abordando en otros videos, pues que nos cuentes eso. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Laura, y un gran honor estar presente en esta mesa con Fernando y Selnish. Em, pues bueno, creo que voy a proponer una suerte de deriva porque como le decía a Laura, creo que mi trabajo eh, creo que no tiene nada que ver con el chamanismo en realidad. Yo tengo demasiado respeto por el chamanismo precisamente para pretender estar al mismo nivel o tener algún conocimiento sobre ello. Y nunca he tenido la posibilidad o el privilegio de tener un diálogo directo con chamanes. Entonces yo simplemente desde mi punto de vista, que es el de un artista cineasta, quería presentarles un poco como mi método de trabajo o los temas que han sido importantes para mí en estos últimos años y que tienen que ver mucho con la etnografía, creo, pero cuando hablo de etnografía creo que la hablo desde el lugar, desde la academia donde he estado en estos últimos años, que es una academia europea, que siento es muy difícil, muy distinta de las academias etnográficas en América Latina, que siento que son mucho más libres de muchas maneras y más emancipadas que que la etnografía europea. Entonces voy a hablar un poco de mi relación con la antropología visual y cómo mi trabajo ha creado un diálogo crítico con ello. Voy a hacer una operación técnica que espero funcione, em, que no vaya a ser demasiado confuso. A ver si funciona. Creo que funciona. ¿Ven esta pantalla? La Bueno, vemos. perfecto. Entonces quería empezar con esta imagen, que es una imagen de una película de un cineasta que se llama Chris Marker, que se llama Sans Soleil. Y esto para presentar el hecho de que mi trabajo está muy centrado en la imagen de movimiento y está completamente centrado en el cine como forma artística, como una forma de inmersión, una forma que es también alucinatoria, pero permite una cierta conexión, comprensión y conocimiento del mundo. Me interesa particularmente cómo se entrelazan la ficción y el documental y cómo ofrecen nuevas perspectivas para representar la realidad o incluso crearla. Entonces trato de buscar nuevos lenguajes y en mi práctica se desarrolla entre investigaciones históricas o contemporáneas, reflexiones entre la estética y la política de las imágenes, tratando de crear un lenguaje híbrido, creando relato, es decir, una historia que tiene un principio y un final. Esta imagen proviene de una película que me acompañó durante mucho tiempo y de una película que fue probablemente responsable de que me volviera cineasta. Se las recomiendo muy especialmente.
Es una película que parece un documental, pero un narrador nos lee en voz alta unas cartas ficticias de unos viajes en donde se entrelazan los tiempos y las geografías y donde hay un contenido político muy fuerte. Esto es como una antesala de lo que se volvió después mi trabajo artístico. Otro elemento esencial en mi práctica es mi doble pertenencia a Colombia y a Francia, como la tensión entre un país de origen y un país de adopción y los problemas de inmigración y de doble pertenencia cultural que alimentan mi trabajo y creo que me llevaron hacia la etnografía, precisamente espacios entre dos y entre varias culturas. Entonces, para mí las películas en realidad son como espacios virtuales o espacios tercios donde se reconocen, analizan y transforman identidades que son bastante complejas y plurales. Entonces, en este collage es un poco una expresión de este proceso asociativo y reflexivo, el cual me lleva muchas veces a relatar de manera alternativa hechos que han sido contados de manera parcial por las historias oficiales o la cultura de masa. Y muchas veces parto de archivos o de una investigación vinculada con un hecho histórico y con su interpretación. Y también me gusta a veces cuestionar lo que parece ser normalizado y específicamente la cuestión, por ejemplo, de la naturaleza, que entendemos por naturaleza y que ha sido naturalizado como algo natural y termina siendo también cultural. Otro elemento, a ver, les voy a hablar primero de una película que se llama Viaje en Tierra Otrora Contada, que está basada que se inspiró mucho en la manera en cómo se clasificaron y rebautizaron todas las plantas y los habitantes de lo que se llamó el Nuevo Mundo. Una gran parte de la identidad visual de esta película está inspirada en las láminas de la expedición botánica. Estas ilustraciones encargadas por José Celestino Mutis, que fueron realizadas durante viajes científicos por el territorio colombiano, con un proyecto taxonómico para renombrar y catalogar las plantas nativas, que fue también un proyecto colonial para dominar el territorio. Y para esta película, los estudios del historiador Mauricio Nieto Larte sobre la apropiación del conocimiento medicinal y botánico de las Américas por parte de Europa fueron una gran influencia y fueron esenciales. Y también esta película hace parte de una serie más amplia sobre la noción de exotismo, que se inspira en la historia colonial de lugares en Francia que representan un lejano tropical. Entonces, por ejemplo, también filmé en lugares en París, en un lugar que se llama el Jardín Tropical de París, donde se realizaron las llamadas exposiciones etnológicas, que fueron conocidas también como los zoológicos humanos, donde personas de colonias europeas o americanas fueron traídas a la fuerza y exhibidas en réplicas de arquitecturas de sus países de origen. Esta serie sobre el exotismo también fue desarrollada en varios invernaderos ecuatoriales, como el que ven aquí en la imagen de la izquierda. Este invernadero queda en Francia, en la ciudad de Lille, en el norte de Francia. Y para mí era importante vincular uno de estos lugares que representaban el trópico con archivos o documentos de la colonización, como una manera más literal de revelar lo que estaba en esos lugares. Entonces, en esta película está construida como un viaje de exploración y de descubrimiento, durante la cual una voz en off de un viajero ficticio describe la llegada a este nuevo mundo en una selva que está completamente creada por la ilusión del jardín. El guión estaba compuesto de fragmentos de textos escritos entre los siglos XVII y XIX por conquistadores, misioneros y científicos que describieron América para un público europeo. La arquitectura del lugar se nos muestra desde el primer plano de la película y luego se va transformando en un barco, luego en una jungla, antes de volverse a convertir de nuevo en una arquitectura bastante imponente, un lugar cerrado. Este lugar, que era claustrofóbico, de alguna manera materializa para mí el cierre de los imaginarios de los cuales estos textos coloniales crearon o tuvieron como consecuencia. En esta película, el invernadero se convierte en un lugar de la proyección de la fantasmagoría colonial, donde la naturaleza y la cultura están separadas y donde los nativos son retratados como, entre comillas, salvajes, lo que sirvió de pretexto para su genocidio.
Entonces en la película intentaba deconstruir los procesos que generaron estos otros y esta racialización en el discurso de los viajeros de la época colonial. Y en la película estos discursos se yuxtaponen con estas figuras enmascaradas que de alguna manera frustran y desvían satíricamente los comentarios de esta voz en off, pero también evocan otro tipos de perspectivas, como esta figura que es a la vez animal y humana y que hace referencia a otro tipo de maneras de relacionarse con la naturaleza y con la selva. En esta película me inspiraron también mucho los movimientos antropófagos y tropicalistas del modernismo brasileño, donde el disfraz y la sátira se convierten en armas políticas. Y por último, otra cosa también que estaba presente en la película era como una reflexión de cómo la antropología visual ha mirado a las personas que representa. Es decir, que hay muchas veces como este impulso documental que se ha vuelto una especie de confrontación cara a cara con personas mirando hacia la cámara, y me parece que hay en esa confrontación de cara a cara una especie de distancia que no permite crear un espacio compartido, sino que crea esta otredad precisamente que a veces puede ser bastante violenta. Entonces en la película también se hacía un poco alusión a eso de manera formal, o sea, todas estas ideas para mí se vuelven formas en las películas y no necesariamente discurso. Les voy a hablar de otra película que también tiene como este carácter de alucinación. Es esta película que se llama A Ecuador, que fue hecha en el 2012, que también es como otro ejemplo de un proceso en el cual mezclo archivos y fábula, y he entendido con el tiempo que esta especie de asociación entre cosas que supuestamente no están en el mismo registro, o sea, la historia y la narración o el relato o la ficción, me permiten trabajar algo que Walter Miñón lo nombró mejor que yo, que se llama la herida colonial, un sentimiento de inferioridad impuesto a seres humanos que no corresponden al modelo predefinido por las narrativas euroamericanas. Entonces siento que esta cuestión de la herida colonial está omnipresente en mi trabajo. Por ejemplo, en esta película, en lugar de construir un bosque falso como lo hice en la película anterior, quise poner arquitecturas de ficción en los paisajes reales de la Amazonía colombiana. Es esta arquitectura que ven en la izquierda de la derecha, que está completamente hecha en efectos especiales. Y la película se construye como un viaje por el río, donde las falsas ruinas de una civilización del pasado o del futuro, no se sabe, conviven con los seres humanos y no humanos de este territorio. Entonces, también para mí era una manera de aquí evocar el modernismo tropicalista, que en la película anterior era como un proceso de emancipación. Aquí en esta película es una continuación del proceso colonial, con esta imposición del territorio natural y una cierta extinción de los espacios naturales. Acá otra imagen de la película, de nuevo la arquitectura falsa o alucinada está en la parte derecha de la imagen. Y esta serie, digamos, para volver a esta idea de este diálogo crítico con la antropología europea, esta serie en torno al exotismo me ha ayudado a considerar las imágenes de la antropología desde un ángulo paradójico. Primero, por un lado, los fundamentos coloniales de la etnografía europea que están evocados en la película Viaje en Tierra Otrora Contada, me hicieron ver la etnografía como una forma de construcción del relato, que fue escrito en sus principios desde una cierta perspectiva que estaba muy vinculada con los procesos coloniales. Pero por otro lado, cuando precisamente tuve el gran privilegio de comenzar a hablar con etnógrafos contemporáneos de países como Colombia o de Brasil, de leer sus trabajos, me di cuenta de que la cuestión de la decolonización está muy extremadamente presente en estos debates y que es un tema que es abordado constantemente dentro de la propia disciplina. Incluso el trabajo del antropólogo brasileño Eduardo Viveros de Castro, que define la etnografía como una operación constante de decolonización del pensamiento, ha sido fundamental, creo, en mi práctica. En este sentido, esta relación paradójica con la etnografía se materializó en una serie de ficciones etnográficas, las llamé así, que fueron producidas entre el 2000 y 2018,
que fueron desarrolladas en un laboratorio de etnografía experimental que se llamaba el Sensory Ethnography Lab, que quedaba en la Universidad de Harvard. Y la pieza central de esta serie era la película Sol Negro, cuyas imágenes pueden ver aquí. Y esa película parte como de un cansancio hacia estas narrativas etnográficas europeas que se tornaron hacia lo más lejano, lo más exótico. Y yo quise aquí voltear la mirada hacia mi propia ascendencia y abordar un tema presente en mi propia familia, que es la depresión mental. Entonces le sugería a una de mis tías, una ex cantante de ópera particularmente afectada por esta condición, que contáramos nuestra historia de parentesco roto a partir de ciertos episodios de su vida, contados en modo presente y pasado. Entonces la película se volvió como una especie de ficción medio autoetnográfica, experimental, y que me permitió comprender dos elementos esenciales para el resto de mi trabajo. Por un lado, comencé a considerar la ficción como un fármaco. El fármaco es una palabra, una noción griega que quiere decir o que hace referencia a un elemento que es tanto un remedio como un veneno. Entonces, para mí, pensar la cuestión de la ficción como un fármaco fue bastante fértil. O sea, hizo que abrió muchos terrenos creativos, porque esta ficción efectivamente en este proyecto fue como un medio que nos permitió reinventar nuestra relación o crear esta película, crear una reflexión íntima sobre estas relaciones de parentesco. Pero por otro lado, la ficción también en el caso de ciertas enfermedades mentales como la bipolaridad puede ser un elemento bastante peligroso que puede hacer perder el contacto con toda la realidad. Entonces, precisamente en la ficción está como esta doble capacidad de ser a la vez algo que puede envenenar o que puede también sanar. Entonces, creo que esto es algo con lo cual siempre estoy creando un diálogo en mi trabajo o en mis películas, tratando de equilibrar esas dos fuerzas completamente opuestas. Para no sé si todavía tenemos tiempo y puedo hablar de una película más. ¿Sí? Claro que sí, tranquila, te escuchamos. Bueno, quería hacer referencia a dos prácticas que han sido muy importantes para mí y hablando, digamos, de las consecuencias de estos proyectos de los que acabo de hablar, me di cuenta que un elemento central de mi trabajo era o es todavía la noción de encuentro. Y esta noción de encuentro se entendería más allá del simple contacto con personas de comunidades o culturas radicalmente distintas a la mía. Y el encuentro sería más bien entendido en mi trabajo como la construcción de un espacio compartido de manera muy específica por el cine y a veces de manera efímera o más amplia, depende también de los diferentes proyectos. Y aquí hay dos imágenes de dos cineastas que me han marcado bastante. El primero que ha sido Jean Rouch, quien creó en la antropología visual las etnoficciones como una salida a lo que él llamó la arrogancia involuntaria del cine documental. Y entonces Jean Rouch proponía a las personas con quien trabajaba que crearan ficciones participativas, lo que él llamó una suerte de antropología compartida. Y por otra parte, otro trabajo que ha sido muy importante para mí es el trabajo de la cineasta Trinity Minja, quien ha deshecho bastante el legado patriarcal de un cierto tipo de antropología visual en su escritura y en su obra, al inventar la noción de hablar cerca de, speaking nearby, en vez de hablar en nombre de las comunidades que aparecen en sus películas. Entonces, en estas ambas prácticas está la necesidad de pensar el cine como un espacio tercio, donde se puede superar esta binaridad de lo que es real o irreal, y donde las miradas también se pueden expandir y las heridas, ya sean coloniales o íntimas, se pueden transformar y trascender. Quería por último hablarles de esta película que se llama El Laberinto y que surge de Ecuador, o sea, a Ecuador la terminé en el 2012 y mientras estaba haciendo esta película conocí a Cristóbal Gómez Abel, la persona que aparece aquí en esta imagen y que se volvió protagonista del Laberinto de una serie de películas que hice luego. Cristóbal vive en Leticia, en en Leticia, en el Amazonas colombiano, y él vive en la comunidad indígena Muinamurui en el kilómetro 11.
Y a Cristóbal, las primeras conversaciones que tuvimos tenían que ver con la juventud de Cristóbal, porque él cuando era bastante joven tuvo un contacto muy cercano con los varones de la droga en el momento en el cual la industria de la cocaína estaba llegando a Leticia. Y él estuvo en un momento muy complicado en el cual pertenecía a dos mundos radicalmente opuestos y que tenían una relación de extrema violencia, puesto que la industria de la cocaína al llegar a esta zona generó formas de violencia extrema hacia las comunidades indígenas, entre las cuales la comunidad de la cual hacía parte Cristóbal. Entonces, él me contó muchas cosas de esa época y de su posición entre dos mundos y de cómo logró salirse también de este mundo de la cocaína, de la producción de la cocaína. Y ese diálogo que empezamos en el 2011 se renovó por varios años. Estuve yendo y viniendo entre el Amazonas y los otros lugares donde desarrollo mi vida. Y seguimos tejiendo un diálogo que eventualmente dio lugar a esta película que se llama El Laberinto. El laberinto está construido alrededor de esta ruina que ven en esta imagen, que es la ruina de la casa de Evaristo Porras, que queda en Leticia también. Y Evaristo Porras fue uno de los varones de la droga precisamente con quien Cristóbal trabajó cuando era joven. Y la película parte del hecho de que esta mansión fue creada imitando la mansión de la telenovela Dinastía, de la telenovela norteamericana. Y la película entonces empieza con las ruinas de esta casa y la voz en off de Cristóbal contando fragmentos de ese momento de lo apogeo, digamos, de este varón de la droga. Y esto está también mezclado con fan footage que viene de la telenovela, también como para contaminar la película con la fantasía que estaba dentro del imaginario de quien construyó esta casa. Y poco a poco la película se va volviendo una suerte de autorretrato, de confesión en la cual Cristóbal cuenta su experiencia de la muerte inminente, que es la experiencia de muerte inminente, es una experiencia profundamente subjetiva que solo se puede transmitir a través del relato, o sea, se vive completamente a través de procesos de alucinación. Entonces, finalmente creo que en esta película también hay como un deslizamiento de esta realidad factual o histórica que ya está contaminada por la ficción, por la presencia tan fuerte de Dinastía y que poco a poco vamos yendo gradualmente hacia esta alucinación, que es una muerte, una experiencia completamente trascendental en el cual se toca con la punta de los dedos la muerte y se vuelve al mundo de los vivos. Entonces ahí creo que hay también algo para mí que sigue nutriendo, digamos, mis ganas de hacer cine, la posibilidad de pensar estos estados ¿cómo se dice? Estados alterados en el cual la conciencia tiene acceso también a otras realidades o a espacios tercios que permiten entender mejor la realidad cotidiana que habitamos. Entonces, si nos queda tiempo, les puedo mostrar un pedacito de 4 minutos de esta película. Si queda tiempo, si no podemos seguir la conversación. Podríamos poner esos 4 minutos antes de despedirnos, nos queda todavía un tiempo, estamos apenas empezando. Entonces, Laura, fantástico porque aunque no parezca, tu trabajo sí está relacionado con muchas preguntas que se hace, evidentemente, como lo dijiste, la etnografía, la antropología, pero también con la idea de cómo podemos habitar un mundo que está en nuestra mente, en nuestra alucinación, puede también ser así, y cómo el cine nos puede sumergir o hacernos esta inmersión en ese mundo, cosa que quizás el mito y de pronto también el chamanismo busca de otra manera, ¿no? Como entrar en una conexión con, ahora sí, el submundo, entrar en una conexión de transparencia con la naturaleza. Entonces es muy interesante ver qué hace el cine y qué hace pues el mundo indígena con respecto a estas visiones, ¿no? Yo quería ahora pasar a Selnich porque habíamos hablado, ahora estamos
rompiendo cada vez más las fronteras que tenemos con otros mundos. El tuyo también es otro mundo, Laura, el del cine, y nos sumerges en ese otro mundo que también es maravilloso. Y Selnich, pues es poeta, sabe de lengua indígena. Yo quisiera saber el cómo hace para llegarnos a nosotros con voces de otros lugares que no forzosamente son exóticas, sino que queremos buscar, digamos, entender de alguna manera, que no sean transparentes, no juzgarlas, no dominarlas como antes lo hacíamos, sino escucharlas y comprenderlas, que es lo más complejo. Selnich, te escuchamos. Akafugura kaigairilla, vie Jessica kai como que calma fuerte. Afe kai einamaki uai hadukite, harot, hasait. Vie Jessica afe uai comuite, molaita. Agradezco desde la lengua manuca de nuestros ancestros, de nuestras mayoras, este encuentro de felicidad, porque es una forma de agradecer a la vida y porque es una forma de honrar la palabra de nuestras mayoras, de nuestros mayores, palabra que existe y nos acompaña en nuestro existir. Voy a compartirles uno de mis poemas del libro Abuina Ñue Onoyes, este libro. Un libro de poemas que asume de manera decisiva el reto que nos planteó el maestro Fernando Urbina hace ya tantos años, cuando éramos estudiantes de la Universidad Nacional. Las lenguas ancestrales son una fuente incalculable para la poesía, para el arte. Y esas lenguas también son nuestras, aunque parezcamos apenas un producto del proyecto de colonización y de expansión de la Europa capitalista. Atere, atere, kairi, nuera, atere, atere, kairi, nuera, Jinyi ajenehi, jinyi ajenehi, ahu. Oni badai nango e inyo cafe niño ateri ateri kairi nyuera ai jinyi ajenehi jinyi ajenehi ahu Ole badai nango e inyo cafe niño nino mo o i foku makadethi Jinyi ajenehi jinyi ajenehi Jinyi ajenehi, jinyi ajenehi. Tráenos tu buena palabra. Tráenos esa buena palabra para sanarnos. Tu maestra, tu niño, tráenos tu buena palabra para sanarnos. Tu maestra cafeína, dinos hacia dónde va caminando tu cabeza sabia, tu palabra dulce. Tráenos tu buena palabra para sanarnos. Recuerdo en los años 80, cuando era estudiante en la Universidad Nacional, la pasión, la entrega, el compromiso
que nos donó Fernando Urbina para el estudio de nuestras culturas ancestrales. Y en ese momento tuve una pregunta que hasta hoy me acompaña. ¿Por qué razón los poetas colombianos no escriben en nuestras lenguas ancestrales? Tráenos tu buena palabra para sanarnos. Tu buena palabra para sanarnos. Va caminando tu cabeza sabia, tu palabra dulce. Tráenos, ¿son las lenguas de la poesía? No. Y el reto, recuerdo, debe ser asumido de un modo vertical. Nuestras lenguas están vivas. Nuestras lenguas, la pasión, vidas y portadas, llevadas, vestidas del corazón de compromiso. Es tiempo de cambiar el signo de la historia de este país que nos llevó a creer que éramos exclusivamente europeos para el estudio de nuestras culturas y junta que hasta hoy me acompaña. ¿Por qué razón los ego de inferioridad frente a Europa español son las lenguas de la poesía raíces y el que no debe ser asumido de un modo vertical? Nuestras están vivas, nuestra filosofía para hacer poesía, quizás una mala copia de Europa. Es tiempo de decirle desde sus lenguas, desde sus tradiciones. Este poema del libro Abuina Ñore Onoyesa es fruto de mi amistad y de mi cariño con los pueblos murmurios. Y le debo este poema a muchas abuelas y abuelos, pero quiero mencionar a uno de ellos, a una de ellas, porque en su territorio me escucharon cantar este poema y me corrigieron, me dijeron, le falta, quítele, ponga el tono, baje la voz, repita esto, porque la creación de la poesía ancestral es un ejercicio con los antiguos, con los ancestros, con los espíritus, pero también es un ejercicio colectivo con la comunidad. La figura del poeta ancestral no puede ser entendida como el individuo creador, el genio. Es todo lo contrario. Es un tejido con el territorio, con las especies del territorio, con los saberes del territorio. Este poema nace de varios relatos que he escuchado de una figura muy valiosa para nuestra cultura, que es Café Niño. Quizás no figure en los libros, quizás no figure en las bibliotecas, en las enciclopedias, ni siquiera en internet, pero Café Niño es una mujer maravillosa que fue segmentada, que fue partida en pedazos y que ella supo con su sabiduría recomponerse en una fuente de retorno al origen y volver a ser un ser integral, un ser de sabiduría. Si hemos podido cantar a Afrodita o a Venus, también podemos cantar a Café Niño. Y también Café Niño hace parte de esos elementos fundamentales de nuestra sensibilidad. También nos hemos sentido disgregados, fraccionados, fragmentados, rotas en lo más profundo del ser. Y también nos hemos preguntado cómo recomponernos. La cultura muruymuyna nos dice, nos recomienda, nos aconseja que a través del canto y la danza es posible recomponer nuestros fragmentos, que a través del canto, la danza y el mambeo, la palabra dialogada, es posible sanar las violencias de una sociedad cada vez más abocada al crimen y al horror. Café Niño nos dice en este poema que he compuesto con la ayuda de los abuelos Juan Cuiru y María Daniama, nos dice: este es el momento de encontrarnos como seres vitales. Este es el momento en el que nos debemos volver a abrazar, volver a querer, volver a expresar el afecto, porque allí están las fuentes de la sanación. La sanación y quizás la ciencia y la sabiduría tienen una función. La ciencia debería tener una función. El arte debería tener una función y es recomponernos
permitir que seamos nuevamente un tejido de energías, un tejido de sensibilidades, un tejido del cariño. Esta experiencia que he vivido en los pueblos Murumoina me ha transformado como escritor, me ha transformado como profesor y como editor. Para mí, hoy es ineludible la idea de que nuestras universidades deben enseñar las lenguas ancestrales. Es ineludible que dentro de las lenguas del Estado se hablen nuestras lenguas ancestrales. Es ineludible que la enseñanza de la filosofía y la literatura incluyan los saberes ancestrales. No podemos seguir enseñando la literatura solamente desde el canon de la literatura occidental. Es hora de que nuestras Café Niño aparezcan en nuestros relatos, en nuestros cantos, en nuestra manera de entender la vida, el tiempo, la muerte, el cuerpo, el territorio. Yo me siento muy, pero muy feliz de que hoy estemos juntas. Creo que es un gesto más para decirle al país que sí podemos cambiar y que sí podemos cambiar en lo más íntimo, en lo más profundo. No se trata de una revolución hecha a los tiros y a las bombas y a las armas. Se trata de una revolución que nos ayude a dignificar nuestro territorio sagrado, a decirle al país nuestro vientre, a dignificar nuestros padres, a dignificar nuestras raíces. No hay lugar para seguir esquivando esa sabiduría ancestral. Creo que hoy vivimos más que hace 30 o 40 años un imperativo real. Nos hemos vuelto a reconfigurar y a conectar con el territorio. Muchas gracias. Gracias, Elnich. Creo que la tecnología nos filtró esta conversación, entonces hace de este diálogo algo un poco futurista, ¿no? Teníamos un hipo tecnológico ahí un poco raro, pero no hay problema. Pondré uno de los cantos que tú nos mandaste. Te escuchamos. Nos hemos vuelto a reconfigurar. Bien, entonces quería pues una última ronda de conversación, que entremos realmente ya en un diálogo fecundo entre nosotros y invitarlos a que reaccionen también a las voces de los otros participantes, digamos. Fernando, que tú nos cuentes desde tu visión de este mito y de lo que has aprendido, ¿cómo ves la voz de Selnich? Laura de Laura, ¿qué opinas de eso? Laura lo mismo y Selnich igual. No, no te oímos, falta el micrófono. Vale. Pues, es decir, doblemente encantado por oír a Laura Huertas y a Selnich, porque, bueno, uno se emociona con que haya personas que estén viendo las cosas desde un punto de vista crítico, creativo, que es lo más interesante y lo más fecundo. Me admira profundamente la capacidad que ha tenido Selnich para ser capaz, pues, de crear en una lengua indígena algún poema o algunos poemas. Ese reto yo no lo podría hacer. Soy bastante tarado para los idiomas. El hecho es que yo también hago poesía, pero es decir, y me he acercado al mundo indígena más a través de la poesía y de la filosofía y de la etnografía y de la historia que de otra cosa, porque pues desde chiquito empecé a escribir poesía, apenas empecé a escribir prácticamente.
Entonces, en ese orden de ideas, pues mi forma de asimilar el mundo indígena es a través de la poesía fundamentalmente. Respecto de lo de, pero me parece realmente admirable, ¿no? Esa capacidad que tiene Selin para poderlo hacer desde la propia poesía indígena. Respecto de lo de Laura, es que esa es la mirada descolonizadora realmente óptima, ¿no? Que debemos adoptar frente a estas categorías occidentales tan marcadas, tan impositivas, que han estructurado tanto el cine etnográfico, pues, hasta ahora, de manera de maravilla eso de clavar en el paisaje amazónico esos engendros de la tecnología moderna para contrastar suficientemente, pues, el hecho de que debemos adoptar una mirada profundamente crítica respecto a estos mundos que se nos tratan de imponer. Ahora, yo no puedo dejar de pasar la oportunidad de leer al menos un poema de los míos, ¿no? El Así poema es. relacionado con la anaconda ancestral. Anaconda espiral, con que se piensa el final y el origen. Guío árbol de los alimentos. Sus hojas y semillas procrearon las copiosas estirpes de la selva. Culebra río, cauce del tiempo por donde fluyen todas las nostalgias. Sierpe canoa, entre su oscuro vientre, desde el lugar en que la luz se nombra, navegaron los hombres primordiales. Víbora, palo vibrador, el que fecunda el humus de la hembra y de los huertos. Serpiente maloca para acunar la tribu y encender la palabra, la que hombres y mujeres harán amanecer en sus obrajes. Boa arcoíris y boa de las estrellas, donde divague el alma de los muertos. Anaconda tambor, su retumbar nos llama a cantar y a bailar para ser uno. Qué, Así asimilo yo el mundo indígena. qué maravilla. No, muchísimas gracias, qué cosa tan bella. Laura, cuéntanos tus impresiones y terminamos porque Selnich está con este hipo tecnológico con tu video y un canto de él, ¿vale? Que él me envió. No, pues de nuevo, para mí es un gran honor poder estar hoy con ustedes y el trabajo, sí, Fernando, su trabajo ha sido muy importante para mí. He leído, cuando voy a Leticia, paso mucho tiempo en la biblioteca de la universidad y ahí me siento por horas y leo sus palabras y creo que han sido muchas, gran fuente de inspiración, de pensamiento. Entonces, muchísimas gracias por todo eso. Y pues la verdad no sé mucho qué decir porque siento que me siento más en una posición de privilegio de poder escucharlos que necesario y que aprendo tantas cosas escuchando que me producía hasta nervios presentar mi trabajo frente a personas que están realmente dentro de la antropología y yo tengo una mirada que es como desde los márgenes, desde unas periferias muy específicas que son como esa intersección entre cine y antropología, que es como una historia pues muy particular, ¿no? Entonces, pues me alegra mucho tener esta oportunidad y poder compartir un poquito y de pronto dejarle más tiempo precisamente para el extracto, que a veces comunica más que lo que yo podría teorizar.
Había una casa grandísima que tenía casi 20 metros de largo, por 10 de ancho será. Había unos mesones así, 2 mesones. Y ahí llegaba la mercancía, lo regaban en esa mesa. Parecía, digamos, cuando usted va a hacer pan, usted riega la harina, se veía. Llegaba el ejército, los grandes, pues sí. Llegaba la policía, los de la aduana. Y así los domingos, como era una hacienda ganadera, eso desde la carretera hasta Tacán. Esos manes cogían un ovillo y pasaban el papayo y la llanera ahí. O sea que le pasaban el papayo a la res, o lo sacrificaban y hacían la llanera ahí. Carne asada para la gente, y tomaban cerveza y fumaban, bueno. Vamos a pasar ahora al canto de Selnich, si él me permite, y para que todos lo escuchemos. Ya. Abuna ñue onoyeza, Selnik vivas hurtado, vie aferua atiri. Atiri kairi ñuera uai, himuai. Atiri, atiri, kanini, ñuera, uai, atiri, atiri, kairi, ñuera, uai, jinye, kujenehi, jinye, ajenehi. Jinyi kujenehi, jinyi ajenehi, atiri, atiri, kairi, ñuera, uai, atiri, atiri, kairi, ñuera, jinyi ajenehi, jinyi kujenehi, onu wa dai nango e inyo cafe niño, atiri, atiri, kairi, ñuera, uai, jinyi kujenehi, jinyi kujenehi, onu wa dai nango e inyo cafe niño nuno mo o i foku maka defi jinyi kujenehi, jinyi kujenehi, atiri, atiri, kairi, ñuera, uai, atiri, atiri, kairi, ñuera, uai, jinyi kujenehi, jinyi kujenehi, jinyi kujenehi, jinyi kujenehi, atiri, atiri, kairi, ñuera, uai, jinyi kujenehi, jinyi kujenehi,
Bien, entonces es cierto que la poesía, el canto, el cine, el chamanismo del que en realidad hemos hablado poco y quizás maestro Urbina podrías concluir un poco con tu relación con esto, con el chamán si has tenido. Nos invitan a entrar en mundos distintos, ¿no? Mundos que nos activan los sentidos, expanden nuestra noción de totalidad y de nada, como decías tú. Así que quisiera es que pusieras ese toque, pues, chamánico, si se puede, al relato. Y nos despedimos. No te escuchamos todavía. Sería conveniente colocar las fotografías que te mandé y con eso resultaré más sintético. Bien, la segunda parte del mito de Dehoma, el hombre serpiente águila, se refiere a la transformación de Dehoma en águila. Y es ahí donde se cumple ese segundo requisito para ser un verdadero chamán. Ya que el verdadero chamán, el verdadero brujo, el verdadero puente entre los mundos, es el que es capaz de bajar a las profundidades, disolverse en cierta medida en esa profundidad, sentirla, ¿no? Pero luego transformarse en águila para salir del conjunto, para tomar distancia frente al conjunto, frente a la realidad, salir de ella y visualizarla, por decirlo así, desde fuera para poder encerrarla en una mirada y para poder, digamos, ver dónde está la trabazón de los factores que permite precisamente, al verlos desde fuera en cierta medida, poder solucionar los problemas que se presentan. Esa imagen que está ahí es la imagen de el hombre, ¿no? Se ve el rostro humano, pues, emplumado, tiene corona de plumas, pero a su vez es una serpiente. Entonces es la serpiente humana emplumada. Y esa imagen aparece en el Caquetá, no solamente en esta representación, sino en otras. Podríamos mirar otras para... Bueno, aquí tenemos otra vez la serpiente, ¿no? Entornando el rostro y conectándose con el pájaro y al mismo tiempo el rostro humano. Siguiente, por favor. Esta sería una síntesis plena, ya que el cabello entre los amazónicos no se enrosca en bucle, porque todos los indígenas amerindios abyayalenses pues eran lacios, de manera que este rasgo no alude a cabello que se enrosca, sino a serpiente, que sí se enrosca. Y entonces ahí tenemos el enroscamiento de la serpiente, el rostro humano con orejas y todo lo demás, y la plumaria. Es una imagen sintética de un hombre serpiente ave. Ya hay otra, creo. Esta vuelve otra vez a ponernos en conexión con la serpiente, ¿no? Y el rostro humano plenamente, digamos, caracterizado con las cejas, los ojos, la nariz, la boca, ¿no? Y obviamente la serpiente, de manera que los amazónicos lograron esa síntesis. Hay una anécdota supremamente interesante que me la contó el abuelo Bedima en el encanto, en el Caraparanasi, en el encanto. El abuelo Pablo me contó que su abuelo había tenido que vérselas con los primeros misioneros que llegaron al Amazonas y les predicaron, obviamente, la idea del Dios cristiano, que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y les agregaban, como siempre lo agregan, que ni ellos mismos, con toda la teología que habían estudiado en los seminarios, podían penetrar en ese misterio de un Dios que era trino y al mismo tiempo uno. Y el abuelo del abuelo Pablo les había dicho, bueno, es que eso no es ningún misterio para nosotros.
porque aquí tenemos un personaje muy conocido pues en nuestras tradiciones, que es Dehoma, que es hombre, serpiente y águila, al mismo tiempo o por separado. Entonces, ¿cuál es el misterio? Lo que sí nos parece absolutamente misterioso e imposible de entender para nosotros es que el padre es macho, el hijo es macho y el palomo es macho. ¿Dónde está el principio femenino para hacer la creación? Y eso sí no lo podían entender los amazónicos. Dehoma conjuga la serpiente, el águila y el hombre. La esencia del chamanismo amazónico. Profundizar como serpiente, volar como águila, pensar como gente. Gracias. Fernando, y tú ante ese gran dilema que les planteaste, ¿qué te respondieron? ¿Tú les preguntaste sobre digamos, la fuerza femenina, esa entidad femenina? ¿Te respondieron algo o quedaron atónitos? Eso es otro cuento, eso es otro cuento enorme, ¿no? Y es toda la importancia que ellos le dan al principio femenino, hasta el punto de considerar que el principio, es decir, entre los Huitotos y Muinares y entre otros grupos amazónicos hay divergencia de pensamiento. No todos los abuelos piensan igual, en la misma cultura y en la misma tribu, ¿no? No en la etnia en general. Los Huitotos tuvieron más de 100, digamos, clanes, ¿no? Cuando estaban en la plenitud, mucho más de 100. Y en cada uno había abuelos sabedores. Y no todos en cada clan estaban de acuerdo con una tradición única, dogmática, por decirlo así, sino que tenían diferencias. Eso es algo que se pierde totalmente en las formulaciones que hace la gente desde fuera de estas culturas. No, es que los huitotos piensan así. No, un momentico. Unos huitotos piensan así. Otros piensan de otra manera. Entonces, por ejemplo, yo he podido encontrar que hay dos grandes corrientes, digamos, una eminentemente patriarcalista en que prima el principio masculino y otra eminentemente matriarcalista en que prima el principio femenino, ¿no? Y he entrevistado a abuelos de lo uno y de lo otro. El abuelo José García era más patriarcalista, pero en cambio el abuelo Enocalli, por ejemplo, y el abuelo Noé Rodríguez eran más matriarcalistas, ¿no? Entonces los matriarcalistas llegan a decir que el principio fundamental es el femenino, que es un ámbito en cierta medida caótico en que se revuelve la tierra y el agua, ¿no? Y eso es femenino, y que de eso brota una vibración, una burbuja que se vuelve, que eclota en la superficie y crea el aire del arriba, y el arriba es el padre. Y el arriba del padre y el abajo de la madre se juntan y copulan y producen al hijo. El hijo es el que va a hacer visible lo que era solo ensueño, palabra, pero no obra, y la vuelve obra y hace la creación. Pero el principio fundamental sería precisamente el femenino, al que siempre se vuelve, porque es el fondo de la realidad, de toda la realidad, la fábrica de la realidad. Y las mujeres, digamos, en concreto, las mujeres entre los Huitoto, ellas pueden tener relación con lo sagrado, lo chamánico y demás, ¿o son pues, seres es decir, en algunas abuelas muy fuertes, ¿no? Muy poderosas, conocí una extraordinaria, que fue la abuela Filomena Tejada, la abuela Filomena Caimani, casada con Moisés Tejada, padre de Rosita, la esposa de Octavio García, hijo del abuelo José García, que por cierto, Octavio murió en estos días y era, pues yo lo digo sin tapujos, era mi hermano ritual, porque nos sentábamos a oír las enseñanzas del el viejo José, ¿no? Entonces, él murió el 14 de este mes
y fue un impacto arrasador. Solamente hasta ayer me pude sentar a escribir la nota necrológica porque no era capaz de hacerlo. Entonces, es decir, hay abuelas muy sabedoras, pero no hay que perder de vista que el influjo fuerte de la religión católica hizo que primara el patriarcalismo. Entonces, entre los huitotos y muinanes actualmente hay un muy marcado patriarcalismo, ¿no? Y la mujer es marginada del coqueadero. ¿Pero por qué es marginada del coqueadero? Es que en el fondo le tienen terror a la fuerza femenina, porque la fuerza femenina es pura vitalidad, y esa pura vitalidad puede hacerle, digamos, puede perturbar sí, esa superficie, que es solamente superficie, ¿no?, del poder masculino, ¿no? A mí me encanta contraponer la sombra en la maloca, que está posesionada de los rincones de la maloca en la noche, frente al mínimo círculo de luz en que se siente el abuelo iluminado por una lamparita en su banco ritual en el mambeadero, ¿no? Lamparita que ilumina un débil círculo y que contrasta con la profundidad de la sombra del resto de la maloca. Esa profundidad de la sombra precisamente lo femenino. Lo masculino es un fenómeno de superficie. La luz es un fenómeno de superficie. Lo que hay debajo de la superficie de las cosas es sombra, es noche y es principio femenino. Entonces ahí hay una problemática supremamente interesante. Yo la he venido rastreando desde el primer contacto con los huitotos, cuando me contaron el relato de Nofudeño, que es aquella deidad femenina que aparece como, se puede comparar con el Atlas griego, que carga el mundo en un hombro y luego lo cambia de hombro y por eso produce los temblores. Y es un principio femenino, el que carga el mundo sobre sus hombros, ¿no?, que carga la realidad sobre sus hombros, ¿no?, y controla si las plantas están bien, las coloca bien, etcétera, las vuelve a acomodar, y en esos tratos es que tiembla, ¿no? Entonces, la madre de los temblores. Ese fue uno de los primeros relatos que yo oí en 1971, cuando me senté por primera vez en un mambeadero en La Samaritana, Puerto Leguízamo. Después vendrían las enseñanzas del viejo y de los otros ancianos y de los otros sabedores con los que me nutrí, pues, hasta ahora, porque yo sigo trabajando, pues, con ellos, ¿no? Entonces, pues sí, que haya habido una etapa netamente matriarcalista, no sé, no lo creo. Es que, es decir, entre otras cosas, la lógica histórica, ¿no?, o transhistórica impone que si hoy día prima el hombre, antes tuvo que primar el principio femenino. Eso es la lógica del dualismo, ¿no?, del dualismo eterno de los dos elementos que se tienen que contraponer, porque uno solo no puede generar la realidad. Nos cuesta ese equilibrio, ¿verdad? Terrible. Estamos en plena batalla por eso, ¿no? Ciertamente. Bueno, no, yo quiero agradecerles profundamente a todos. Creo que nos han llenado de aprendizajes críticos, ¿no?, con respecto a todos estos temas, y los invito pues a que ustedes dialoguen, ¿no?, a que produzcan algo juntos y nada, los estaré volviendo a ver en algún punto, ¿vale? Muchísimas gracias, Fernando, Laura, Selnich, y a todos los que nos han visto el día de hoy. Esta tarde a las 3 seguimos con la fermentación, la música que sana y la antropología, así que están invitadísimos. Muchas gracias. Adiós a todos. Chao, Fernando, adiós.